Hola a todos, bienvenidos al canal El Quinto Elemento, tu canal. Y hoy, continuando con el tema de la cosecha de energía humana, voy a darles un breve testimonio personal que me ha sucedido hace muy poco, digamos, fue esto en diciembre del 2019, donde he recibido una invitación por red social, por una de las redes sociales, para un grupo gnóstico. Bien. Entonces asistí porque me llamaba la atención. Siempre he leído en este camino que empecé hace ya 5 años, perdón, exactamente en mayo del 2015. Yo comencé, como les comenté, con exopolítica a investigar a raíz de una crisis donde me preguntaba muchas cosas y así comenzó mi investigación. En una de esas ocasiones, por supuesto, empecé a leer también los conocimientos gnósticos. Y bueno, y eso había quedado siempre en mi cabeza, pero bueno, nunca había estado en un grupo gnóstico. Y bueno, como surgió esta invitación, aproveché y fui. Bien, eso fue el 12 de diciembre, la primera reunión que hubo. Bien, asistí, todo muy bien, todo bárbaro. Ellos pedían que cada uno de los participantes llevara su cuaderno y un lápiz o un bolígrafo como para empezar a anotar todos los conocimientos que ellos iban a dar. Bueno, me pareció interesante y todo lo demás. Y muchas de las cosas con las cuales empezaron a explicar, yo ya eso lo había visto con anterioridad. Pero por supuesto no dije nada y seguí adelante. Bueno, el curso era 1 hora 30 minutos, de los cuales cuando se terminó a la 1 hora y 10 minutos, donde también hubo preguntas y respuestas al respecto, comenzaron a hacer una meditación. Y yo dije, ¿y esto cómo es? Lo de la meditación no me lo esperaba. Automáticamente sentí de que eso no, mi intuición decía eso no era correcto, y entonces me formé un escudo de protección para que nada de esa energía, porque imagínate si había 40 personas, todo el mundo hacía, ¿a quién esa energía, a dónde iba? ¿Mm? Y el instructor, supuestamente el instructor daba guiando y decía que había repetido determinadas cosas, y yo lo cual no repetí nada, hice mi escudo protector por las dudas y bueno, ahí quedó todo. Bueno, siguió a la siguiente reunión. Igualmente ya mi intuición decía, no, esto no es para ti. Pero fui a la segunda reunión porque el tema era el aprender más, ¿no? Querer saber cómo seguía el curso. Pero ahí también se volvió a producir esta famosa meditación. Yo dije, ¿y esto cómo he vuelto y hago otra vez el escudo para mí? Pero en una de esas, la segunda reunión, ahí es donde el hombre habla sobre un tal Samuel Aun Eor. El grupo que estoy hablando se llama Gnosis, ¿okay? Y que está a nivel mundial en todas partes. Pero evidentemente acá estaban empezando a crear ese grupo. Bien. Ya después nos comunicaron que si queríamos participar en la segunda vuelta, la segunda reunión, nos dijeron que iban a hacer una reunión para los que querían ir directamente a la orilla de la playa, en la playa, haciendo una fogata y meditando toda la noche. O sea, todo esto era reunirse a las 6 de la tarde para ir a la playa con toda tu indumentaria necesaria y todo lo demás para ir y realizar la meditación durante toda la noche. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, eso, no voy a participar, pensé entre mí, ¿no? No voy a participar porque una meditación de noche a mí no me gusta. ¿Te das cuenta? Y no lo veía, no me gustaba. Había algo que no lo iba a hacer. Bien, llegó el momento, mucha gente se había anotado y fueron y demás. Yo 2 horas antes avisé que no podía asistir por una circunstancia personal. Y listo, así mismo.
Bien, entonces, cuando hicieron la tercera reunión, que era para fin de año, casi, o sea, y ya se hacía una comida y todo lo demás, cada uno llevaba sus, como para de alguna manera compartir, bien, me pareció bien, y ahí es donde durante esos lapsos de día anterior a la tercera reunión, empiezo a ver, a buscar, a investigar sobre el gnosticismo más profundamente. Y resulta que en un blog, un comentario que hubo de un señor dijo, el gnosticismo, el conocimiento gnóstico es muy importante y tiene veracidad, ¿ok? Pero no así los grupos gnósticos, que hay que tener mucho cuidado, y él le contó su experiencia, diciendo que había pertenecido 5 años a un grupo gnóstico en Colombia y que le llevó 10 años recuperarse, porque ahí hacían meditaciones en donde les extraían la energía sexual de cada uno de los integrantes. Escuchad bien. Muy parecido a lo que comentó Brigitte en la entrevista que hicimos en el video anterior. Voy a dejar el link para que lo vean nuevamente, esa entrevista, porque es relevante. Y esto se los comento porque no solamente sucede en ese grupo, como el Alatra, sino en muchos grupos más que dicen brindar cierto conocimiento, pero es una cosecha de energía humana. Entonces, siguiendo con el relato del comentario de este señor, dice que le había llevado 10 años recuperarse. Y repitió, el conocimiento gnóstico es muy relevante, pero no así los grupos, y tener en cuenta de quién es el líder de esos grupos, porque la gran mayoría con esas meditaciones extraen energía. Así de claro. Bien, en la última reunión que yo me presenté, después ya de eso no fui más, fue cuando otra persona nueva había ingresado en esos días y se presentó a esa reunión. Clase, era una clase en realidad, pero yo te digo, terminaban con la meditación, cosa que para mí era innecesaria. Pero, y eso era lo que me llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, la extracción de energía. Bueno, entonces esta mujer empezó a contar sus problemas, bastante fuerte fue. En un momento yo le digo, que dijo tanto las palabras miedo 40.000 veces, que yo le dije, perdóneme señora, pero usted miedo primero no debe sentir. Y ahí el instructor me paró y me dijo, Celina, por favor. ¿Te das cuenta? No, era que no tenía que hablar. ¿Te das cuenta? O sea, ahí otro detalle, el control, donde no hay derecho para explicar o expresar todo, al menos que ellos te digan, ahora vienen las preguntas. ¿Te das cuenta? O, por ejemplo, otra señora con anterioridad en esa tercera reunión dijo, nosotros somos seres espirituales que venimos a vivir una experiencia humana. Y esto lo había dicho el famoso filósofo y teólogo, el señor Teliar, a lo cual el instructor en ningún momento prestó atención, no le interesó y no le contestó, o ni siquiera aseveró nada. Es como si no hubiera existido lo que dijo esa señora. En esa tercera reunión fue donde este instructor le dice, para evitar ciertos problemas, voy a dar una oración que usted debe hacer todas las noches. Y cuando dijo la oración y empezó a hablar del arcángel, de ángeles y los 70 espadas y no sé qué cosa y toda la invocación que hacía, ahí me empezó a agarrar un dolor de cabeza y dije, esta es la última vez. Ya cuando llegó a la parte de la meditación, el escudo ya era doble, porque imagínate, todo lo que se había escuchado y todo lo demás. Y lo que les quiero decir, que en el medio de ese transcurso, desde el 12 de diciembre al 29 de diciembre, aparte de que mi intuición me estaba diciendo no más, no, este no es el lugar para ti, se presentaron sincronizaciones en las cuales de alguna manera me estaban alertando, como entrar a ese blog y leer el comentario específico de ese señor. O sea, esa fue una sincronización perfecta. Y para que ustedes tengan en claro, en ese blog
se explicó claramente algo importante que se los voy a redactar. Se los voy a leer. Ser un gnóstico verdadero significa pensar y ver el mundo tal cual o como lo veía el gnosticismo tradicional, el que surgió a principios de nuestra era. Lo que queda de su doctrina se encuentra contenida en los escritos de Nag Hammadi, Hammadi, y en otros escritos que han sido traducidos y estudiados por auténticos expertos. Los gnósticos verdaderos de la actualidad se guían por estos estudios y por esos textos, y viven su filosofía religiosa principalmente de forma individual. Escuchen bien. La gnosis verdadera es un concepto, no un movimiento. Es el nombre que recibe un especial estado de conciencia por el que se conoce la realidad trascendental, tal como se ha explicado anteriormente. Es muy importante para prácticamente todas las filosofías y religiones del ocultismo este concepto, el que acabo de señalar. El gnosticismo, en cambio, es la religión y filosofía que se basó principalmente en el ejercicio de la gnosis. Gnosis quiere decir conocimiento, y cuyos practicantes fueron llamados gnósticos en tiempos antiguos, tal como lo explicó anteriormente también. El gnosticismo tradicional todavía es estudiado y practicado, para lo cual se puede buscar información en las obras de Elaine Pagels, P-A-G-E-L-S, por ejemplo, que trató sobre el tema de su libro Los evangélicos gnósticos, y en otros expertos. Pero no tiene nada que ver con las escuelas mal llamadas gnósticas de Samuel y sus seguidores. La gnosis clásica, la auténtica gnosis, es la experiencia íntima del despertar espiritual o iluminación. La única escuela gnóstica auténtica está en las aulas de nuestro templo interior, o dicho en términos cristianos, los hombres se adelantan a buscar el reino, pero no lo encuentran porque lo buscan afuera. Finalmente, la gnosis es un misterio sagrado que la razón humana no puede comprender, un misterio sagrado cuya realización depende únicamente del espíritu y la madurez del alma, y no de los anhelos y deseos de la persona, por más bien intencionados que sean o que puedan ser. Repito, la gnosis es un misterio sagrado que la razón humana no puede comprender, un misterio sagrado cuya realización depende únicamente del espíritu y la madurez del alma, y no de los anhelos y deseos de la persona, por más bien intencionados que puedan ser. Hay que reflexionar sobre esto, y por sobre todas las cosas, ¿por qué yo quise compartir también este testimonio que me duró poco? Porque me di cuenta rápido, y que de alguna manera con el testimonio que Brigitte dio hace unos días en este canal, en la entrevista, me dio a entender, hay una correlación. Una correlación significa eso de la meditación innecesaria. ¿A quién iba? ¿Para qué iba? ¿Con qué fin? ¿Alimentar a quién y por qué? Eso uno. Y punto dos, que me di cuenta en solamente esas tres clases, era que no había una expresión real. O sea, uno no podía de alguna manera decir realmente todo lo que
podía pensar o si traía un conocimiento y lo expresaba ahí, porque no era escuchado. Ahí entonces te dabas cuenta que hay una manipulación y un control, el control de no decir todo, el control de no estar habilitado de decir todo. Con respecto a este señor Samuel Aum Beor, fue su seudónimo, de Manuel Gómez Rodríguez, un señor que era escritor, esoterista y fundador de un movimiento de neognóstico. Él fue activo entre 1947 y 1977 y el grupo se llama Gnosis y está a nivel mundial, en todas partes. Así que este señor en realidad había buscado en muchos libros, ya te digo, tanto en la religión budista, en el hinduismo, en el Bhagavad Gita, y así recolectó de todas, llegó hasta la Cábala, a todas partes llegó, y hasta el Corán, todo, sacó un poco de cada uno y él hizo su teoría, él hizo su fundamento, hizo su secta de alguna forma, que hasta el día de hoy está. Este señor nació en Colombia, en Bogotá, en marzo de 1917 y falleció en México en 1977. ¿Ok? O sea, ustedes entiendan, esta es una pequeña biografía sobre este señor, cómo de alguna manera se crean ciertos grupos, digamos, con ciertos nombres, como este hombre decía que era un neognóstico, el movimiento neognóstico, basado en la gnosis, pero no era tan real. Si vas fundamentalmente, investigás claramente, el hombre anteriormente incursionó por todas las religiones habidas por haber o todos los libros sagrados y de repente él abrió su grupo. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué hacía? También utilizaba este tipo de meditación para extracción de energía. Por eso le digo, con este testimonio, de alguna manera, lo que quiero darles a entender, que todo el conocimiento está pura y exclusivamente en nosotros. Nuestro conocimiento, de donde, a quién, con cómo nos debemos conectar para ascender en este camino espiritual, es desde nuestro interior, desde nuestro conocimiento interior. Ni más ni menos. Es realmente importante hacer hincapié en este punto. Si tú quieres por casualidad, ¿no? Como yo he tenido la curiosidad, pero en el primer momento, ya desde la primera clase, ya me había dado cuenta que eso, había algo que no encajaba. Con la meditación fue el punto máximo. Guíense por su intuición, guíense. Si uno debe, realmente sí, uno puede conocer muchas cosas y es parte del proceso y es respetable. Pero ojo, guíense siempre por su intuición y entiendan que el conocimiento está dentro de ustedes, que su maestro, su mejor maestro es el maestro interior, que está dentro de tu ser interior, conectado al ser superior, que es la supraconciencia y está a la vez en conexión con la inteligencia cósmica, la fuente creadora, el padre, la madre, él, ella, como le quieras decir. Asimismo, esto es importante entenderlo, muy importante. Solamente quería hacer esta reflexión, comentándoles este pequeño testimonio desde mi lugar. Por suerte a mí no me llevó mucho tiempo ni nada por el estilo, pero todas las cosas se fueron presentando de una manera como para que guiarme. O sea, yo pienso que sí, mi guía o guías espirituales estuvieron ahí guiándome como para que las sincronizaciones fueran las realmente acertadas, para que leyera ese blog, para que buscara el nombre de esta persona, para que me entendiera de dónde venía todo esto y guiarme. Esa fue como una certeza para guiarme clara y contundentemente y tomar
la intuición que tuve desde un primer momento como la certeza total de que ese no era el camino a seguir, que eso no era para mí. Hagan estos, guíense siempre por esa intuición que todos tenemos, siempre certera, siempre, siempre, siempre. Bien, y esto se los comento porque de alguna manera, aunque fue muy poquito esa situación en ese grupo que experimenté, vuelvo y repito, la gente era muy agradable, ojo, siempre son muy agradables, siempre tienen una manera de comportarse ellos muy correcta, digámoslo así, como que todo no se cae fuera, nada es fuera del vaso, no hay una gota fuera del vaso, por decirlo así. Su manera de comportarse, su vestimenta, todo. No eran tan robots, pero sí eran, siendo latinos y eso, eran bien, de alguna manera su imagen siempre debe ser muy muy estructurada. Nada está fuera de lugar. No hay improvisación tampoco. Y estas cosas siempre hay que tomarlas en cuenta, hay que observar todo. Bien, hasta aquí lo dejo, es un pequeño testimonio, pero que de alguna manera también es una cosecha de energía. Yo no vuelvo a tener contacto con más de ellos a principio de enero, definitivamente cuando me mandaron el mensaje que empezaban las nuevas clases, definitivamente yo no contesté, hablé con el instructor directamente, le dije que por motivos personales no podía asistir a más clases y ya. Y esto lo dije de esta manera porque yo en realidad, uno como no sabe, tú tienes tu intuición, pero en realidad no sabes qué tipo de personas son o hasta dónde pueden llegar. Por eso hay que actuar siempre con mucho respeto y mucha educación, sea lo que sea, a quien adoren realmente ellos o quien esté detrás, pero siempre actuar con diplomacia, respeto y educación. Eso te da un margen y da una distancia correcta, digámoslo de esta forma. Bien, aquí lo dejo y les deseo muchas bendiciones, mucha fuerza, mucha luz y mucho amor incondicional. Voy a hacer un video especial sobre el amor, desde el significado de la metafísica. Y bueno, porque hablamos mucho del amor incondicional, así que voy a realizar ese podcast para ustedes. Y si te gustó este video, por favor compártelo en las redes sociales, dale like y suscríbete al canal. Déjame tu comentario, cualquier pregunta será respondida. Ustedes siempre saben que yo los leo, en la medida que puedo siempre les contesto. Y hasta prontito. Chau, chau.